trust in me when I say, oh pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh pretty baby, now that I've found you, stay and let me love you, baby, let me love you. You're just too good to be true. Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva entrega aquí en Radio Mairena, desde el 107.4 de la FM Estéreo, Radio Mairena, emisora municipal de Medina del Alcor, en la provincia de Sevilla. También saludamos a nuestros oyentes y videntes de nuestro canal de YouTube, doctor Javier Mauri. Si este contenido es de vuestro interés, dadnos vuestro like, que nos va a ayudar muchísimo, y si os suscribís al canal, un canal de mucho contenido muy interesante, pues todavía mejor. Hoy iniciamos una nueva andadura de un nuevo programa muy centrado en dos aspectos que van de la mano, aunque muchas veces no se relacionen, como es la belleza y la salud. Divina Belleza comienza hoy aquí y para eso tenemos a su directora y presentadora, Marina Fernández. Marina, bienvenida y muchas gracias. Muy buenas tardes, Javier. También al resto de oyentes. Espero que el contenido del programa sea de vuestro gusto y que nos sigáis, como bien decía Javier, nos dais un like y así tenemos más seguidores y podemos seguir. Pues efectivamente, y este programa contamos con la colaboración de Ibamer. Es una clínica de muy próxima apertura aquí en Medina del Alcor, de la que Marina es CEO. Marina, para comenzar a romper un poquito el hielo, ¿quién es Marina Fernández? ¿Cómo te defines? Buenas tardes de nuevo. Y bueno, me definiría como una apasionada de mi trabajo. Tengo una trayectoria profesional siempre ligada al mundo de la estética, a la cosmética y realmente llevo muchísimos años trabajando y ahora fue cuando decidimos tener este proyecto de Ibamer aquí en Mairena del Alcor. Va a ser un proyecto bastante ambicioso por nuestra parte. Yo en este caso creo que va a ser un referente porque vamos a tener tratamientos médicos y estéticos y técnicas complementarias de estética muy avanzada. Muy bien, pues vamos a empezar a centrar un poquito el programa de hoy, la entrevista. Tú te mueves mucho en el mundo de la cosmética, eres cosmetóloga y también dentro del sector de la medicina estética. ¿Qué campo abarca cada uno? ¿Cómo podemos diferenciarlo? Bueno, pues desde el punto de vista formativo es muy interesante que todo aquel que sea profesional del medio se siga formando y evidentemente tenga una buena trayectoria profesional para ofrecer lo mejor a todos los pacientes. Y después nuestra trayectoria profesional se sitúa mucho en el campo médico y de investigación porque hace años que trabajamos mucho en el sector y lo conocemos ampliamente. Desde Ibamer, aparte de tener, bueno, son muchas clínicas tuteladas y empezó como un proyecto individual y después se ha convertido en un proyecto pues de todos nosotros donde estamos conjuntamente siempre incluyendo e implementando aquellas técnicas que estén funcionando realmente, con buenos profesionales médicos siempre y bueno, con laboratorios de alto alcance en todo esto. ¿Cómo sabe el paciente el tratamiento que es el más correcto, el que mejor le viene? Claro, muy buena pregunta, Javier, porque hoy se trabaja muchísimo, sobre todo en esos diagnósticos, en el diagnóstico del paciente, en poder personalizar muchísimo el tratamiento por parte del profesional. Para eso hay una primera visita, hay un primer juicio del doctor, donde en este caso, bueno, pues va a estudiar todas las proporciones, va a estudiar el caso específico de esa persona y por ello, pues le va a dar un tratamiento que nosotros vamos a intentar integrar de la mejor forma posible para conseguir, porque son tratamientos de resultado siempre, de lo que hablamos, ¿eh? Estamos hablando de médicos, de profesionales, porque claro, una clínica de estas características, ¿qué profesionales debe contar para dar qué tipo de servicios? Nosotros siempre contamos con profesionales que tengan bastante campo, que lleven tiempo trabajando, con una buena trayectoria profesional, que por supuesto que estén colegiados,
y que estén dentro de todas las normativas con los productos y con todos los procedimientos. Seguridad ante el paciente, sobre todo. Ujú. Eh, ¿Puedes concretarnos un poco más qué tipo de servicios se va a ofrecer? Pues mira, Javier, hoy día hay una gran demanda en el mercado, como bien sabemos. Estamos trabajando muchísimo en los inductores de colágenos, en la toxina botulínicas, estamos trabajando muchísimo pues, en el marcaje mandibular, estamos trabajando muchísimo, sobre todo en proyecciones, en rellenos, y después también tenemos técnicas complementarias a la medicina estética que son de estética avanzada. Por eso te decía que esta clínica y todo el grupo Ibamer van a ser un referente en el sector porque primero tenemos unos estudios previos importantes ante el mercado este de la estética y de la medicina estética que tenemos delante con grandes profesionales que le van a reforzar todos los conocimientos y siempre van a incluir y van a enriquecer todo lo que hacemos, ¿no? Y además, lo más importante sobre todo es que conjuntamente trabajamos para ello. Entonces, bueno, siempre estamos intentando reciclarnos, ¿no? Que también eso es bastante importante. Y esas técnicas que te digo, que tenemos también, son las que van a incluir aparatología médico-estética muy avanzada, con mucha tecnología. Para eso hay mucha formación de todo el personal y todo el operario que va a estar con esa aparatología para que esas técnicas complementarias funcionen junto con las del médico. Tenemos la idea de que la cosmética, la cosmetología son cremas, pero nada más lejos de la realidad. Hoy en día estáis utilizando muchísima tecnología. ¿Puedes especificarnos algo más en concreto? ¿Qué tecnología se suele usar en este campo? Bueno, Javier, llevas toda la razón. El cosmético ha cambiado mucho en los últimos años. Yo como cosmetóloga os digo que empezamos a estudiar un cosmético, porque ¿qué es un cosmético? Al final, bueno, pues según la Real Academia de la Lengua Española, puede decir que un cosmético es una sustancia destinada a ser puesta en partes superficiales de la piel con un objetivo de hidratación, de desodorante. Por ejemplo, un desodorante puede ser un cosmético, un champú puede ser un cosmético, una crema hidratante puede ser un cosmético. Ahora bien, ¿qué es un cosmético tecnológico o biotecnológico? Aquel que va a incluir sobre todo unos buenos soportes, va a tener unos principios activos que van a ser bastante más inteligentes y van a ser capaces de tratar o mejorar bastante más la piel porque van a penetrar en otro sentido, otro tipo de formas. Entonces, hablamos de cosmecéuticos que ligados al cosmético dan muy buen soporte en la piel. Entonces, no tenemos que desterrar completamente al cosmético convencional, pero sí tenemos que buscar buenas formulaciones, sobre todo estudiar y planificar la piel de cada persona es súper importante para poder planificar un skincare completo y en ese caso, bueno, pues llevar de la mano al paciente con el soporte cosmetológico correcto para casa, que junto con todas las técnicas que acabamos de comentar, médicas y estéticas, es la que van a conseguir esos resultados de lo que os estoy hablando en estas clínicas Ibamer. Otro, otro mito que hay es que la cosmética y todo esto es para la belleza de la mujer. Nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Por supuesto, cada vez son más hombres los que se apuntan. Yo desde aquí animo a que os apuntéis todos a usar un buen cosmético. Siempre consultado a un gran profesional vais a conseguir mayores resultados. Entonces, con buenas formulaciones y con, en este caso, marcas que indiquen en ese INCI que de verdad lo son, ¿vale? Porque a la hora de ponerse un cosmético hay que, sobre todo, vigilar bien todo aquello que nos estamos poniendo. No todo penetra de la misma forma y no todos tenemos que ponernos en la piel. Ahora, por ejemplo, hay muchas modas, y os hablo de las chicas más jóvenes que nos puedan estar escuchando, que al final consultan muy poquito, consultan ellas mismas qué formulaciones son las que van a usar a diario, se empiezan a mezclar de una forma y empiezan a escuchar por ahí, que lo vais a ver muchísimo, oye, yo me estoy poniendo niacinamida con retinol, con vitamina C, hacen unas mezclas, unos cócteles molotov y nos encontramos con pieles muy desvitalizadas, con pieles muy sensibles, con pieles con muchas rojeces que después tenemos que tratar. Entonces, como la prevención es la base de nuestra metodología, esa que hemos implantado en Ibamer, desde aquí os invito a que siempre sea un profesional el que os pueda indicar en este caso qué cosmético es el que tenemos que usar. En la piel del hombre, como siempre, es un poquito más gruesa, os afeitáis con esa pequeña agresión diaria, tiene un poquito más de fortaleza,
tenemos que buscar formulaciones que sean un poquito más ligeras, que no sean tan densas, ¿verdad? Para que tampoco ustedes veáis que a lo mejor se os queda la piel un poquito más, eso de decir, ay, se me queda un poquito más pringosita. Bueno, porque no ha acabado de penetrar el cosmético. Bueno, formulaciones más ligeritas, hay muchas. Hay fluidos, lociones, emulsiones, leches, o sea, tipo sorbetes que funcionan bien y se absorben fenomenal. No hace mucho no le prestábamos atención a lo que es nuestra piel, fíjate, Marina, que es el órgano más grande de nuestro organismo, porque es un órgano más. Hemos sabido o somos conocedores por nuestros propios medios de cómo tenemos que cuidar la piel, le prestamos mucha atención a nuestra piel y qué es lo que ha motivado, a tu juicio, el que ahora haya una gran preocupación por este tema. Mira, Javier, sí que es verdad que ahora a veces vamos un poco por esas modas o esas tendencias y lo vais a ver todos en el mercado. Hay una cierta tendencia a la exfoliación, todo el mundo va a la exfoliación. Hay una tendencia, por ejemplo, a poner productos de más o a poner productos de moda, todo el mundo va a esos hasta que empiecen incluso a regularlos, ¿no? Entonces, claro que las normativas europeas en la regulación del cosmético son muy obsoletas. Tenemos que llegar a estas regulaciones donde ahora estas formulaciones sean realmente las que deberían ser, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros, bajo el punto de vista formativo, es algo en el que creíamos siempre y en mi faceta profesional dedicada a la formación también, en el que me he llevado muchísimo tiempo y sigo estando, una de las asignaturas que tenemos es el tegumento, en histopatologías cutáneas o el sistema tegumentario, y somos de las que repasamos muchísimo la piel eh, a diario en clase, en toda la parte de teoría antes de llegar a la práctica, porque a veces no recuerdan que la piel se compone de muchos estratos cutáneos y de que no solamente existe quizás la epidermis, dermis e hipodermis, sino que hay muchos estratos y tenemos que repasar o tenemos que pensar qué ocurre o qué pasa en cada uno de ellos, porque cuando, por ejemplo, decimos, tenemos una lesión pigmentaria. Oye, una lesión pigmentaria o una lesión epidérmica o dérmica o una lesión vascular. Tenemos que saber de lo que estamos hablando. Y para eso, en todas las formaciones, pues siempre indicamos que el tegumento, el sistema tegumentario es súper vital. Es importante que lo tengamos que tener claro y tengamos que tener visible bastante la piel. ¿Por qué? Porque a la hora de recomendar y a la hora de realizar los tratamientos, eso es un imprescindible. O sea, no puede faltar el conocimiento con respecto a la piel. Ese órgano tan importante y tan visible que tenemos y ese que es termorregulador y ese que además nos indica muchísimas cosas siempre. ¿Qué, qué tratamientos dirías tú que son los más demandados? Bueno, está claro que, como creo que he dicho anteriormente, sí que es verdad que a veces, bueno, pues por medio de revistas, televisión, por audiovisuales, siempre vamos a ver pues prácticamente modas, ¿no? Ahora, por ejemplo, bueno, llegó el momento, ya sabías tú que eran todos trasplantes capilares y hubo un momento en el que, boom, hubo un boom de trasplantes capilares. De pronto hubo pues tratamiento de liposucción a todo el mundo en la grasa y parecía que era el tratamiento estrella y que no había otros complementarios a ese. Ahora, por ejemplo, sí que la tendencia está en inductores de colágeno, como te decía anteriormente, para mejorar sobre todo los puntos de anclaje, mejorar la piel, el arco mandibular, toda la parte de malares, hacer que la piel tenga más turgencia y sobre todo además no perder demasiado tus características para que no deforme, ¿eh? Y además no pasarnos para no dejar mucha huella estética. En eso también se trabaja actualmente y yo me alegro de que se haga así, de verdad. Después se trabaja mucho en neuromoduladores, esos neuromoduladores que van a ir tanto al tercio superior como a algunas zonas concretas. Y por supuesto que en hombres, por ejemplo, masculinizaciones, por ejemplo, en esta zona. Se trabaja también mucho en la mujer también el cuello, ese gran olvidado, una zona complicada y difícil de tratar por las atrofias que produce en el paso de tiempo un tejido, una piel tan fina como esta, con los platismas y demás. Y se trabaja mucho en armonizaciones y, por supuesto, el producto estrella, ya sabéis que son esas hidrataciones de labios o son los tratamientos para elevar el labio.
los tratamientos de volumen de labio Oye, con relleno. coméntanos, estamos en un clima que es el clima del sur, seco, en verano hace muchísima calor, pasamos a un invierno que en ocasiones suele ser suave, en otras ocasiones quizá no tengo, quizá no tanto. ¿Cómo podríamos proteger nuestra piel, independientemente de los protectores solares, tanto en la época estival como en nuestros inviernos? Bueno, pues a esta pregunta, Javier, yo te diría que es tan importante la salud externa como la interna. A ver, yo siempre indico que para tener buena piel, para tener buen aspecto, también tenemos que tener de forma saludable una serie, bueno, pues digamos, yo digo siempre de rutinas que son las idóneas para todo el mundo. Algo de ejercicio, un paseo al aire libre también puede venir muy bien para despejarnos del día a día, de la rutina y del estrés, bajar los niveles un poquito de cortisol, que estamos en un momento frenético. Comer sano. Comer sano, ¿qué quiere decir? Que tengamos un ratito para cocinar todo aquello que nos guste, pero siempre de una forma un poco más saludable, súper importante. Y después, evidentemente, cuidarnos con un buen cosmético día y noche, con algún nutricosmético o nutricéutico, estos de vanguardia. Tenemos que valorar qué colágeno vamos a tomar, o si vamos a tomar algún complejo vitamínico tenemos que ver, o un drenante o un lipolítico. Se pueden considerar que van a beneficiar la salud hepática, como consecuencia, la forma externa también la van a mejorar, ¿verdad? Nuestra apariencia, van a eliminar mucha retención de líquido, etc. Pero el cosmético es vital, por la mañana y por la noche, siempre con la piel limpia, igual que nos cepillamos los dientes para tener buena higiene bucal, tal, todo esto es importante. Siempre el skincare por la mañana y por la noche. Hay que tener la piel limpia, realizar un par de higienes al día y evidentemente nuestro protector solar con un buen filtro solar, porque como tú bien dices, con este cambio climático del que tú has hablado en muchos programas ya y eres conocedor, sabes que tenemos mucha consecuencia de pasar mucho tiempo en el sol o de tomar demasiado sol. La emisión térmica o calorífica, la emisión térmica es una buena fuente de salud, ofrece muchos beneficios, pero no en extremo. Ujú. Eh, Marina, qué dónde ha quedado ese cuidado de la piel, si es que se podía hacer, que yo no lo sé, de nuestras abuelas al tiempo actual? Esos remedios naturales que usaban nuestras abuelas, que, imagino que se habrá avanzado mucho, pero sustancialmente, ¿qué diferencia hay entre ese tipo de cuidado de hace 40 50 años al de hoy? Mira, Javier, es una pregunta muy curiosa, ¿eh? Y bueno, además no habíamos pactado en ningún momento las preguntas que Javier hacía y he venido libremente y me las acaba de hacer, pero es algo que hace 2 días, porque vengo de Salud Look, estaba comentando con una compañera del sector. Entonces decíamos, tú fíjate en la sofisticación que ha ganado hoy día el peso que tiene tanto la medicina estética en el sector, el target de mercado importante que hay, el cosmético, porque hay grandes espacios de salud donde se vende muchísima cosmética, que ha generado grandes ingresos a grandes multinacionales y a todo el mundo que está y que trabaja en el sector. Y esas técnicas ancestrales o esas técnicas de nuestras abuelas se han quedado un poco, bueno, pues en ese cajón un poco obsoleta. A ver, ¿por qué? Ha cambiado mucho la piel. La piel de nuestros antepasados a la nuestra ha cambiado mucho. Daros cuenta que, por ejemplo, la gente trabajaba a muy temprana edad en el campo, la gente pasaba bastante, había escasa situación, bueno, tanto económica como en la alimentación, con lo cual las situaciones se daban de diferentes formas. Prácticamente no tenían ni para comer, imagínate para gastar en un cosmético. Esa es la realidad, ¿eh? Entonces, bueno, pues se iban a buscar, bueno, pues eso, poner manteca en la piel, se ponía, bueno, pues peeling de azúcar, del hueso de la aceituna, del albaricoque, iban un poco a formulaciones, pues eso. Oye, yo me ponía en la bolsa patata y cardo mariano para no sé qué, y un ojo para la retención. Hay muchas cositas, ¿no? Hombre, evidentemente hemos mejorado con respecto a todas las formulaciones que eran.
Y sobre todo, además, hoy día sí que llevan conservantes, nos puede durar mucho más tiempo. Antiguamente no tenían ni frigorífico en muchos de los sitios, tú lo sabes, Javier. Entonces no podían mantener prácticamente ningún tipo de higiene o proceso estéril para todo lo que ponían. Tampoco penetraba como lo que penetra ahora, que te digo que es un cosmecéutico con factores de crecimiento o de forma tecnológica. No te puedes imaginar con ese liposoma lo que puede llegar a penetrar con respecto a lo que podía penetrar, yo qué sé, el pepino en una zona, ¿no? Y con respecto a eso ha cambiado mucho la salud, ha cambiado mucho la persona, ha cambiado el clima también. Ha cambiado el clima y son situaciones que se dan completamente diferentes. Y después sí que es verdad que ahora, por ejemplo, bueno, vamos a tener quizás, tú sabes que por el cambio climático en la capa de ozono hay un deterioro que tampoco teníamos antes y hay una serie de daños colaterales que antes, pues, por ejemplo, no tenían. Y sí que tenían mucho esfuerzo físico, trabajaban muchísimo, trabajaban en el campo y casi que no llegaban, pero quizás no tenían esos niveles de cortisol tan altos que ha creado esta sociedad en la que estamos todos inmersos. Hasta los niños tienen cortisol. Entonces, esto es un hecho y un dato que está contrastado y que podéis ver. Y bueno, pues por todo eso ha ido cambiando muchísimo la sociedad y también la forma en que nos cuidamos, ¿eh? Estamos hablando de un sector que en el 2023, según he estado viendo, movió 10.000 millones de euros, que no está nada mal, más que otros varios sectores, y curiosamente más ha movido mucha más facturación en la exportación que en la importación. Es un sector que genera muchísimo dinero, que se mueve muchísimo, avanza, invierte en nuevas tecnologías. Tú eres formadora. Eh, ¿Cuál es el futuro de la medicina estética y de la cosmetología? Sí, mira, Javier, como tú dices, es un sector que avanza rápidamente en los últimos años. Es un sector en el que hay mucha calidad, también es un mercado muy competitivo. La marca Made in Spain es una buena señal de ello cuando somos un referente, ¿eh? Somos líderes, sí. Somos líderes en el mercado, en el cosmético. Tenemos buena praxis de fabricación y tenemos una tecnología maravillosa y la empleamos a diario. Ahí tenemos, por ejemplo, aquí en Andalucía, yo os hablo de mi Andalucía, en el que tenemos el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, donde hacen tópicos, inyectables, categorías. Y no solamente hacen eso, sino que también hacen estudios de enfermedades raras, productos huérfanos, todo eso es importante. Y lo tenemos aquí en Granada, muy cerquita de donde nacen muchos de nuestros viales estériles que usamos a diario, con mucha calidad inyectable. Entonces, diciéndote esto, Javier, y a colación con lo que has preguntado, ¿a dónde va la tecnología? Bueno, pues cada vez buscamos prolongar mucho más la juventud. Si ves cómo está el sector, cada vez intentamos llegar a una determinada edad con mejores condiciones, tanto físicas como físicas, o sea, perdona, como psicológicas. Y bueno, esto lo estamos integrando en el día a día, a pesar de que tenemos todavía que lidiar mucho con el estrés diario, que nos ocupa tanta de las cosas que hacemos. Sí que es verdad, pero va a ir sobre todo formulaciones de factores de crecimiento, células madres, a trabajar mucho con esos telómeros, con el ADN. Bueno, un poco de forma científica. Parece impensable todo lo que viene. Ahora estamos hablando mucho de exosomas. Esto es, llevamos un mes. Yo imagino que si te has documentado un poco habrás visto alguna parte de exosoma por ahí. Y bueno, hablamos mucho de mejorar las proteínas, las células, todo esto. En eso estamos trabajando. Ya os aportaremos más información en uno de los programas que va a ser muy interesante, donde hablaremos de INCI, de cosmetología, así, y vais a ver un poco todo lo que entraña, no solamente el cosmético, sino la vanguardia y los últimos avances tecnológicos que vamos a tener. Vamos, nada que ver con estas señoras que iban antes por las casas, que hacían reuniones, que llevaban las maletas con cremas, con tal. Yo me estoy acordando de una marca muy, muy, muy famosa que empieza por A. Vamos, lo que tú me estás contando es que no tiene nada que ver, ¿no?
Somos mayores, mira que acordarnos de esa marca. Somos mayores ya. Bueno, sí. Bueno, como Javier indica, bueno, pues también pasaba esto con la ropa. Al final sí que se podía vender de este tipo de, eran también empresas, bueno, un poco más piramidales, por así decirlo, al final, porque siempre se iba llegando al último escalafón donde sí que te vas a convertir en, digamos, en ese momento como formadora de la formadora que tenemos, siempre va un poco ascendiendo Ujú, en esa escala. Sí, ha cambiado mucho, también ha cambiado mucho la calidad de los productos y, y no solo ha cambiado también eso, la forma comercial y el hecho de exponerlo y de venderlo. ujú. Nosotros en la formación decimos, madre mía, prácticamente pareces un físico, cómo te tienes que documentar casi con la tabla periódica para poder descifrar formulaciones o poderlos integrar o dar una buena formación con esta patología y con estos programas tan buenos formativos que tenemos sobre todo lo que es el cosmético en sí y todos los tratamientos también. Hay veces que te dicen, Marina, esta formulación dice que es un neuromodulador con esapéptidos, pero bueno, ¿esto qué es? ¿O qué es un IGF o un TGF beta 2? Y bueno, son factores de crecimiento, ¿no? Pero al final tenemos que explicar todo esto y nos tenemos que documentar muchísimo. Entonces, bueno, pues siempre estamos investigando y analizando y haciendo. Ujú. Vamos, que tenés que tenés que estudiar química. O sea, por lo que me estás contando. Oye, ¿qué tratamientos dentro de la cosmetología o dentro de la medicina estética más en concreto no son adecuados en función de qué tipo de patologías que puede presentar la persona? Sí, muchas. Y además dependemos mucho de un análisis clínico, un diagnóstico. Siempre preguntamos por la medicación que tome actualmente el paciente, qué tipo de medicación, la durabilidad del mismo y dependiendo un poco de muchos factores proponemos. También es verdad que si, por ejemplo, no sé, os pongo ejemplo para que lo entendáis mejor. Si una chica o un chico me dice que hace windsurf no sé dónde, quizás no sea candidato para hacer un glicólico o un peeling en ese momento. Entonces descartamos ya esa opción por completo. Y como es otras muchas cosas, si alguien tiene, por ejemplo, lesiones vasculares, a mí no se me ocurre quizás en ese momento hacer un plasma caliente por la dificultad de la regeneración de la piel, porque sé que no vamos a obtener esos resultados. Entonces, siempre, si alguien me dice, a ver, Marina, yo tengo lesiones pigmentarias, yo tengo muchas manchitas, imaginad de qué tipo pueden ser. Bueno, pueden ser lipofusinas, manchitas hormonales, manchitas por la medicación, manchitas que pueden ser porque he tomado mucho sol, bueno, de muchos tipos, ¿verdad? Lipofusina, tal. Entonces, yo tengo que ver un poco el origen para tener un tratamiento o hacer un protocolo. En este caso es el doctor el que elabora todo el proceso y nosotros tenemos las técnicas complementarias de estética avanzada. Como decía, quizás si la paciente o el paciente toma fármacos que indican lo contrario, o sea que a lo mejor está tomando, imagínate, benzodiazepinas o isotretinoínas, quizás no sea el candidato en ese momento de hacer un tratamiento despigmentante porque no esté en las mejores condiciones y en el mejor momento posible para ello, porque vamos a encontrar resultados y aquí sobre todo necesitamos eso. Si eres una clínica de confianza, donde tú sabes que vas a salir perfecta, con seguridad y con garantía siempre, importante. Un tipo de clínica de medicina estética como esta, eh, ¿cómo trata al paciente? ¿Cuál es el proceso que se inicia cuando el paciente o la paciente solicita cita, acude a vuestro servicio? ¿Cuál es el procedimiento? Me encanta esta pregunta, Javier, me la has hecho a conciencia. Me encanta la pregunta porque te diría que con mucho amor, porque lo haría igual que si yo fuese, me gustaría que me lo hiciesen a mí. Siempre tienes que pensar en lo que te gustaría, ¿vale? Entonces, con mucho amor, ¿por qué? Porque mira, vienen muchas personas con complejos, con inseguridades. Tienes que manejar muchísimo eso y tienes que tener un tacto tremendo, porque no todo el mundo te quiere contar o hay gente a la que le cuesta mucho abrirse y explicarte o igual tú estás creando una necesidad en una persona de mejora y le tienes que explicar perfectamente con seguridad y con garantía lo que el proceso que va a tener y lo que le quieres hacer, tanto por parte del profesional como por la persona que en ese momento la está atendiendo. Tiene que sentirse arropada, tiene que sentirse abrigada por nosotros, tiene que recibir una sonrisa. Ya la gente está muy estresada como para que encima piense que viene a una clínica
y la van a tratar mal o sin respeto. Entonces, merece todo el mundo el respeto. Siempre con cariño, con una taza de café o de té o con un vaso de agua o con una sala de espera que tenga un ambiente relajado en el que se pueda encontrar bien y además nos pueda explicar qué le pasa y en qué la podemos ayudar. Y para mí eso es vital. Mm. Eh, Tú este fin de semana has estado en Madrid, no vamos a hablar de lo que pasó en la estación de Atocha, porque me lo estuviste comentando, me mandaste algunas imágenes y creo que lo que mejor define el caos en cuanto a las cercanías que está sufriendo la capital de España y otras ciudades es algo dantesco, es un espectáculo dantesco. Sí. Creo que incluso tú lo definiste así. Eh, en este evento en el que tú participaste, ¿qué es lo que no qué es lo que nos va a llegar en los próximos meses en cuanto a novedades? Sí, Javier. Bueno, con respecto al transporte, sabes cómo va España en este momento. Y desde los retrasos de los vuelos, que ya sabes que pasamos muchísimas horas en los aeropuertos con esos vuelos, esos horarios, por favor, a todo el mundo que regule todo esto cuanto antes, porque de verdad que estas normativas nos van a matar. Y con los trenes exactamente igual, ha salido hoy en todos los medios. Bueno, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver mucha tecnología lumínica. He visto mucha tecnología lumínica. He visto mucho PDT, terapia fotobiodinámica, para trabajar con productos y que sean capaces de penetrar. Aparte de las energías lumínicas, que he visto algunas interesantes, incluso algunas para casa muy chulas, que ya os enseñaré, a ver si en algún programa os enseñamos lo que tenemos. Por ejemplo, una máscara de LED tipo silicona para poner un producto con factores de crecimiento y así potencia un poquito más y canalice de forma directa que pueda penetrar más el producto con una luz de LED que tú te manejas con un mando y además te da un relax absoluto, desde unos puentecitos que se ponen para finalizar tratamientos a modo de oclusión, muy chulos, y exosomas, hemos visto peelings de última generación con una buena formulación que penetran bastante bien, en tratamientos faciales más o menos, en tratamientos corporales, bueno, pues tratamientos lipolíticos de reductores a base de mucho roller. Rollers son unos equipitos, si quieres te hablamos un día de equipos muy chulos. Estos rollers que van a trabajar de forma directa y secuencial sobre los adipocitos, la grasa y los panículos adiposos para mejorar alguna zonita en el que tú digas, wow, esto lo disimulo un poco, pero bueno, si lo trabajo, mejor, ¿verdad? Y bueno, todo esto hemos visto en corporal facial. Y lo último, en tratamientos capilares como prevención y prevención a los tratamientos capilares también de injertos, bueno, van a ser los complejos vitamínicos que se van a poder pinchar o aplicar en el cuero cabelludo, tanto en hombres como en mujeres, una vez que determinemos la causa de caída capilar. Porque por el estrés sí que es verdad que andamos con unas fases anágenas, telógenas o catágenas raras, todos. Y tenemos ahí unas caídas capilares en unos procesos incluso de alopecias areatas en el que estamos preocupados. Entonces, trabajando mucho también en ese campo. Los injertos capilares, fíjate, es un tema que a mí me ha despertado muchísima curiosidad. Vamos, muchas de las personas que han tenido injerto capilar Ujú. en el cuero cabelludo, vamos, la mayor parte lo han hecho en Turquía. Aquí no hay especialistas de eso. Sí, por supuesto. Y los mejores. Y los mejores porque os voy a decir, en este momento en el sector tenemos grandes profesionales que tratan la caída capilar desde muchos aspectos y no tenemos que irnos fuera. ¿Por qué? A ver, primero porque ya os he dicho antes que la marca España aquí tenemos unos médicos y unos cirujanos maravillosos que hacen súper bien su trabajo. De hecho, somos un referente en todo el mundo. Después los procesos, sobre todo digamos, del paciente, al final cuando termina el tratamiento. Entonces, los procesos mejor aquí, que tengamos más cercanía. Tenemos muy buenos profesionales. Empezó un poco a la moda por el tema de los precios. Hay mucha gente que se estaba formando en ese momento en la caída capilar, quizás fueron un poco pioneros en este proceso, lo supieron vender muy bien, la verdad es que sí. Hay también grandes profesionales, que no te digo que no, en el sector, por supuesto, pero yo para llevar siempre un proceso médico prefiero al paciente cerca que lejos, siempre,
¿Por qué? Por las complicaciones, hospitalización, en el caso de que haga falta, y por supuesto el idioma y otros muchos factores que para mí son determinantes, Javier. Entonces, yo me quedaría aquí en España, que si buscamos, tenemos unos médicos increíbles. Desde luego que sí. Oye, y este tipo de tratamientos de medicina estética, cosmetológicos, ¿tienen efecto a corto plazo, medio o a largo plazo? Hay que esperar mucho. Pues no, Javier, actualmente hay tratamientos que son visibles, por ejemplo, el aumento de labios es visible en el momento en el que te lo hace. Diferente ya es si a lo mejor quieres pautar con tu paciente que ese aumento de labio esté pautado en varias sesiones, porque a lo mejor realmente quiera un tipo de tratamiento en espacio un poquito más largo porque no se quiere ver un proceso a lo mejor inmediatamente tan visible y quiere ir poco a poco, pero no, hay tratamientos que son muy visibles. Quizás en algunos, quizás estimulación de colágeno, hay que esperar 2 o 3 meses para ver resultados, pero nunca va a tener retroceso, Javier, nunca. Al revés, siempre si aumentamos y mejoramos esos fibroblastos que se encuentran en dermis para que vaya favoreciendo esos tipos de colágeno, tipo 1, tipo 2, hay muchos tipos de colágeno, siempre va a favorecer y va a ir sobre todo en consonancia con nosotros y nunca va a tener retroceso. Tratamientos, por ejemplo, con peelings, con vitaminas, son directísimos. Quizás tardamos un poquito más en los corporales, pero porque la grasita corporal, además de ser termorreguladoras en el cuerpo, sí que es verdad que se queda y se queda para quedarse tiempo. Entonces, con ella tenemos que ir un poco más a full y tenemos que entrar ya en tratamientos que sean mucho más integrativos. Tenemos que entrar con aparatología, con el doctor, con unos buenos masajes como los que hace mi Rocío, que ya la conoceréis, que es maravillosa. Desde aquí le mandamos un saludo y un día también sí que la tendremos en la radio, que hace unos tratamientos de salud integrativa, de verdad. Y después integrando todo lo del médico, los masajes, tratamiento con, por supuesto, con nutricéuticos o nutricosméticos que nos van a ayudar a esa salud hepática, retención de líquidos, grasa y demás, sí que se van a empezar a encontrar resultados. Quizás tardamos un poquito más, hacen falta 6, 7 sesiones para ver resultados, pero después son muy buenos y no van a tener el retroceso, el efecto ese boomerang de rebote. Y en los faciales, bueno, enseguida. Los capilares sí que tardamos un poquito más porque vamos un poquito con las fases del cabello, ya sabes. Entonces, bueno, a veces tardan un poquito más. Pero bueno, son bastante buenos. Nos paramos a pensar en todo lo que hacemos. Lo que has comentado antes, Marina, de eh, abordajes en el rostro con cosmetología, ¿son alternativas a la intervención quirúrgica en el rostro? Siempre, siempre, Javier. Siempre hay un proceso previo y posterior a cualquier intervención médica. ¿Por qué? Porque si mejoramos mucho el lienzo, si dejamos el lienzo en blanco, va a ser mucho mejor a la hora de poder pintar. Yo siempre digo que si dejamos unas pieles bien tratadas, unas pieles muy hidratadas, que tengan un buen proceso de recuperación, evidentemente el procedimiento va a estar mucho, mucho más pautado y va a estar mucho mejor con nosotros. ¿Por qué? Porque ya hemos creado un buen ambiente en la piel que va a favorecer el tratamiento médico. Imagínate, si mañana hacemos un ácido hialurónico, tú tienes una piel hidratada, si hablamos de hialurónico, ¿qué puede ser? Esa molécula higroscópica recoge agua de alrededor, aumenta, levanta, es un polisacárido. ¿Qué hace? Si mi piel está hidratada, funciona mejor. Pues con todo eso más. Oye, Marina, y independientemente de ese trato de amor que le dais al paciente, que lo cuidáis, lo mimáis, ¿qué otras cosas tenéis que os hace diferente? Pues yo pienso que siempre, de verdad, la continua formación. La continua formación, el tener buenas marcas de cercanía en las que podemos confiar plenamente y que además también nos forman. El tener personal cualificado es hoy día de agradecer a tu lado y que integremos una buena aparatología hace que de verdad la cocina esté completa. Yo siempre digo que para hacer de comer bien hace falta amor, cariño, destreza, pero evidentemente hacen falta una serie de, para que el platillo salga bien, una serie de ingredientes. Aquí tenemos todos los ingredientes. En el área formativa mucha, tecnología mucha, buenos equipos, buenos procedimientos, cariño, amor y respeto por el paciente y buenos procedimientos actualmente con lo que el mercado demanda. Mucha información. Y eso es vital.
Coméntanos, porque como dije anteriormente, estáis en Mañana del Alcor. Dinos dónde estáis, dónde vais a estar. Bueno, dónde vais a estar, no, dónde estáis. Sí. Queda pendiente de la próxima apertura, que cuándo es, por cierto. Vale, la próxima apertura se espera para muy, muy prontito. Están ultimando y terminando algunas cositas en la obra, porque al final siempre van saliendo cositas para ir terminando. Esperamos que pronto, y está justo en la rotonda de entrada de Mairena de la Alcor, donde está la famosa fuente aquí del Quijote que todo el mundo conoce. Es un local precioso, de esquina, con muchísima luz, con mucho potencial y que puede ser un referente donde nos encontramos, y yo espero vuestra acogida y creo que vamos a estar muy, muy bien. Pues, Marina, algo que quieras comentar, que tú entiendas que se haya quedado en el tintero o que tú quieras profundizar un minuto más. Adelante. Gracias, Javier, por este minuto. Siempre son pocos. Bueno, yo diría que Javier me ha dado la oportunidad, ese minuto se lo quiero dedicar a Javier, me ha dado la oportunidad de poder estar con vosotros, con los oyentes, y que, bueno, me den la oportunidad de acercarme un poco más a todos vosotros. Creo que son programas que van a ser muy interesantes. La clínica es un proyecto de la que me siento muy orgullosa porque hay mucho trabajo detrás, os lo digo de verdad, y me siento muy orgullosa porque además ha costado un poco en el tiempo por todas las relaciones profesionales y todo lo que teníamos abierto anteriormente. Entonces, ahora estoy en el momento oportuno, en el lugar y bueno, junto a todos vosotros y con ese apoyo que siempre tenemos. Y gracias a Javier porque aquí abre una pequeña ventana a todas las posibilidades que podemos tener. Pues ha sido un verdadero placer y comentaros que Divina Belleza se va a emitir en Radio Mañana los jueves a partir de las 10:30 de la mañana, un jueves cada 15 días. Es decir, que va a ser un programa quincenal. Muchísima suerte, Marina Fernández, tanto en Ibamed como en Divina Belleza. Gracias. Muchísimas gracias y gracias a todos vosotros y escuchadnos.